empezamos por... Podéis ver ahí las preguntas que se han ido formulando a lo largo de todas las diferentes intervenciones. Entonces, una de las preguntas es la durabilidad de los VIPs. Y bueno, pues depende un poco también de la todavía yo creo que no está demostrado a nivel de solución constructiva la durabilidad, y seguramente dependerá de su utilización, del manejo, de que no pierdan las capacidades que tengan, y sobre todo de que no se produzcan perforaciones en el propio panel. ¿Puedo decir yo? Sí, por supuesto. Sí, a ver, como decía Olatz, en esta aplicación la durabilidad de los VIPs lógicamente está sin testear, pero sí lo que sí que está testeado es su comportamiento en aplicaciones en electrodomésticos como frigoríficos y cosas así. Entonces los datos disponibles lo que dicen, tal y como apuntaba Olatz, es que una vez que se supera el riesgo de daño mecánico del VIP durante el proceso de puesta en obra, pues que se comporta básicamente como se comporta en esas otras aplicaciones. Entonces se produce una pérdida gradual de vacío del VIP, que puede durar ese proceso pues 15 o 20 años, pero que en todo caso cuando se produce esa pérdida de vacío, el panel sigue comportándose desde el punto de vista del aislamiento de forma análoga o con un nivel de eficiencia análogo al que proporcionan sistemas de materiales de aislamiento convencionales como el XPS, el poliuretano, etcétera, etcétera. Entonces no hay datos específicos lógicamente para esta aplicación concreta, pero digamos el mayor desafío es superar la fase de puesta en obra, y en todo caso, hasta donde yo conozco, para reducir esos riesgos, la forma en la que se monta el VIP es con protecciones de caucho, etcétera, etcétera, para minimizar esos riesgos. No, y en cualquier caso, como dice Víctor, una vez que se haya perdido se haya perdido el vacío del panel, su comportamiento térmico es similar a cualquier otro aislamiento convencional. Entonces, en ese aspecto, hombre, estamos hablando pues eso de que son unos superaislantes, y realmente lo que sí está comprobado es su funcionamiento en aplicaciones, pues eso, refrigeración, en elementos de refrigeración, etcétera. Iremos comprobando poco a poco, según su uso a nivel en construcción, cómo se van comportando. Si os parece, pasamos a la siguiente pregunta, que yo creo que la podrá contestar mejor la Raitz, que preguntan qué superficie de captador se necesita por metro cuadrado de iluminación. Vale, según las especificaciones técnicas de Parans, existen 5 tipos de captadores solares, y un poquito, la luz suministrada por cada captador, la luz suministrada de estos captadores se encuentra entre 4.000 y 26.000 lumes. Teniendo en cuenta que la magnitud del lum es dividido por los metros cuadrados, nos dan los luxes. En la regulación nos dice que en un espacio donde la tarea que se realiza es de oficina, o sea, se realizan los trabajos de oficina, se necesitan 500 luxes, y en unos pasillos se necesitan 150 luxes. La dimensión de los captadores depende de cuántos cables de fibra óptica cuelgan de ellos. Cada
luminaria híbrida tienes dos cables de fibra óptica. Nosotros, para validar en el CUBIC, hemos utilizado el segundo captador más pequeño de Paran's, que tiene una anchura de 1,1 metros y una altura de 1,100 tiene una anchura de 1000 milímetros y una altura de 1180 milímetros. De este captador cuelgan 6 cables de fibra óptica con los que podríamos alimentar 3 luminarias híbridas. Depende mucho, eso es, de la tarea que se quiere realizar en ese espacio. No sé si se me ha entendido muy bien. Bueno, si no, yo creo que Alfredo podrá formular más preguntas directamente a cualquiera de los... tenemos luego las direcciones de nuestros correos electrónicos para que nos formulen las preguntas más directamente, que nos hayan podido contestar. La tercera pregunta, respecto a si se podía presentar estos sistemas para un distrito discontinuo, como por ejemplo de edificios diseminados a un ayuntamiento, pues de repente yo creo que depende del sistema de calefacción o refrigeración que pueda tener, depende de las distancias entre los edificios. Realmente hay que llegar a un balance, un equilibrio entre la red y... A ver, si la pregunta se refiere a las soluciones que actúan sobre la rehabilitación de la envolvente de los edificios, yo creo que las soluciones que se han desarrollado son igualmente aplicables a edificios que no estén vinculados a un distrito. Si la pregunta está más relacionada con la exposición que he hecho yo anteriormente, el tema de la red térmica dual inteligente, al final, como sucede para cualquier red de distrito, es necesario que la densidad de edificios sea razonablemente elevada, porque si no, si los edificios están muy dispersos, las pérdidas de distribución que se producen de alguna forma contraindican el recurrir a redes de distrito, de manera que si estamos hablando de un ayuntamiento en el que la densidad de edificios es muy baja y los edificios estuvieran muy separados, pues no sería en principio aplicable este enfoque de red de distrito innovadora, pero tampoco ningún otro enfoque tradicional de red de distrito. O sea que un poco decía por la gestión de frío-calor. Bueno, un poco abundando en lo que he dicho anteriormente, el hecho de que los edificios no sean continuos, estén discontinuos, en realidad no es un problema. Lo que es un problema es, digamos, la densidad de esos edificios. Si están muy separados y las distancias entre edificios de distribución son elevadas, el peso de las pérdidas por distribución se vuelve muy grande y no tiene sentido el recurrir a enfoques de district heating. Por eso normalmente los enfoques de district heating tienen lugar en sitios en los que la densidad de edificios por kilómetro cuadrado es significativa. O sea que en resumen, no sé si hemos llegado a entender suficientemente bien la pregunta, pero yo diría que las soluciones que tienen que ver con la rehabilitación de la envolvente son aplicables también a edificios aislados. Las soluciones que tienen que ver con la optimización de la iluminación también son aplicables a edificios aislados, y las soluciones que tienen que ver con el concepto innovador de red de distrito pues son en principio aplicables, y de hecho ese es el punto de partida. El punto de partida de esta solución es que tú tienes un sistema de district heating y quieres optimizarlo y transformarlo en un sistema de district heating y de district cooling. Luego, en cualquier sitio donde se dé esa condición sería aplicable esa solución, pero yo entiendo, si la interpretación que estamos haciendo es correcta,
que en un pequeño ayuntamiento, que en principio estará formado por pocos edificios y con una densidad pequeña, el enfoque de redes de distrito no encajaría especialmente bien. Víctor, yo creo que puedes seguir también con la siguiente pregunta, que dice a ver si la ventilación mecánica con recuperación de calor está vinculada a la envolvente y a las instalaciones. Bien, aquí tampoco acabamos de entender la pregunta. Yo creo que lo que se quiere decir es que el impacto de la ventilación mecánica y la recuperación de calor tiene influencia en la demanda del edificio, y que por lo tanto indirectamente la necesidad de más o menos aislamiento o la necesidad de una calidad térmica mayor o menor en la envolvente se verá afectada. Si la pregunta va por ahí, la respuesta es que sí. Tanto las recomendaciones que da la herramienta de la metodología, como en los análisis que se han hecho por medio de simulación, tienen un enfoque integral, de forma que el impacto de unas medidas influye sobre las otras y se tiene en cuenta a la hora de hacer los cálculos, de forma que a la hora de establecer el espesor óptimo de aislamiento se tiene en cuenta que la implantación de la ventilación mecánica con recuperación de calor pues va a reducir la demanda de partida del edificio. No sé si era esa un poco la pregunta o... Bueno, de todas formas, yo lo que os animo es también a meternos a que pongáis vosotros, a que nos enviéis vuestras preguntas. Os dejamos los enlaces de todos nosotros para que podáis enviarnos las preguntas que consideréis, y de todas formas todo este webinar estará recogido en un vídeo que colgaremos en la página de Tecnalia y también en la del Adospedir. Y con esto concluimos el webinar. Queremos agradeceros vuestra participación. Recordaros también que está programada una visita al edificio demostrador de la UPV en Leioa más adelante, cuando ya estén colocadas las diferentes tecnologías, y os invitaremos a asistir a esta visita. Muchas gracias por todo y un saludo.